a don Víctor Vargas. Él es un reconocido economista, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca. Don Víctor, qué gusto saludarlo. Buen día, muy amable. ¿Cómo está usted? Un gusto de saludarlo a usted, a su equipo y a todos los que nos siguen en este sintonizado canal. A su disposición. ¿Cómo reactivamos la economía en Cajamarca? Es lo que se preguntan muchos de los que nos escuchan, pero también muchos pobladores en Cajamarca, ¿no? ¿Cómo salimos de esta situación de una región que tiene alto índice de pobreza, pobreza extrema, una región que tiene mucho desempleo, pero también tiene mucha informalidad? ¿Qué tenemos que hacer para reactivar la economía, don Víctor? Bueno, yo creo que la información económica que disponemos para Cajamarca nos señalan que en los últimos años la economía de Cajamarca en general ha venido siendo cada vez más rala en crecimiento, muy poco crecimiento y en algunos casos negativo, ¿no? Si miramos la importancia de la economía de Cajamarca en todo lo que es el país, bueno, vamos a encontrar algo que, diríamos así, es histórico, ¿no? Agricultura y minería. Pero no con una tendencia a ser más partícipe de estos procesos productivos, sino más bien cada año se van deteriorando, es decir, cada vez somos menos importantes, ¿no? Y si a eso le sumamos el tema del turismo, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, la cantidad de días que permanece un turista en Cajamarca, especialmente extranjero, es muy corto, no son más de 2 a 3 días, lo cual hace que realmente los efectos que puedan hacer en las economías locales también, ¿no? No nos ayuden mucho. Entonces, a eso le sumamos que la inversión pública se realiza, como usted conoce, de manera muy precaria, ¿no? El índice de ejecución financiera está alrededor del 60%, es decir, 40 centavos de cada sol se quedan sin gastar teniendo la pobreza extrema que usted ha comentado, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante es que, por ejemplo, necesitamos que las autoridades se comprometan con el proceso de crecimiento económico. Es decir, que también ellos sean los que van promoviendo proyectos de inversión en el área de la minería, pero también proyectos de inversión en lo que significa la agricultura. Mire, Arequipa es el 5% de la producción nacional agropecuaria, Cajamarca es 4%. Pero en Cajamarca no tenemos ninguna irrigación importante. O sea, todas las aguas de Cajamarca, de los cursos, diríamos así, significativos sin agua, se van a Olmos ahora, se van a Tinajones, se van a La Libertad, en Pacasmayo, ¿no? Entonces, necesitamos que Cajamarca tenga una gran inversión, diríamos así, a lo largo y ancho de todo el departamento, especialmente desde el área de Cutervo hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que hacer, obviamente no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo, ¿sí? Y al lado de esta actividad, lo que necesitamos promover, y hay que insistir en ello, ¿no?, es como que la minería se reactive en Cajamarca. O sea, nosotros en algún momento éramos casi el 20% de la producción minera, ahora estamos en el 5%. Entonces, caramba, no tenemos recursos, sí tenemos, y creo que hay que aprovecharlos, ¿no? Tenemos que mejorar nuestras vías de comunicación para que la gente se desplace más rápidamente a lo largo del departamento. Eso podría facilitar un circuito turístico, ¿no?, que no solamente se quede en la ciudad de Cajamarca, sino que atraviese hacia Chota y termine en Celendín, ¿no? Ese circuito turístico debería ser promovido, por ejemplo, por el gobierno regional en alianza con las municipalidades, ¿no?
Y por supuesto, en vías de comunicación hay una que consideramos que es clave, ¿no? La que una Selendín con Leimebamba. O sea, este es un área muy interesante paisajísticamente hablando y que nos lleva a las ruinas de Cuela. Entonces, eso hace que, o haría que podríamos nosotros ser un centro, un hub turístico, es decir, que lleguen a Cajamarca, ¿no? Los turistas y de acá se puedan desplazar ya sea hacia Amazonas, Cuellar, o ya sea hacia el norte con Jaén, ¿no? Y obviamente ahí nos da otro circuito, ¿no? Cajamarca, Cuellar, Jaén, ¿no? Chiclayo. O sea, son maneras, creo yo, que nos podrían ayudar a darle un poquito más de sostenibilidad económica a Cajamarca, ¿no? Necesitamos economías anclas y creo que una de las más importantes no va a dejar de ser la minería, ¿no? Ahora, usted ha hecho una gráfica bastante interesante. Desarrollemos proyectos de inversión de magnitud, como es la minería formal, y Cajamarca tiene proyectos muy interesantes, pero a la par también desarrollemos agricultura sostenible, ¿no? Y esto va a permitir naturalmente generar desarrollo en la región, pero el otro impacto es que esto sí genera empleos de manera directa y de manera indirecta, en ambos casos, en minería y en agricultura sostenible, hablando ya de una mirada de exportación. Claro, yo creo que sí, ¿no? O sea, definitivamente ahí nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tenemos 500.000 de hectáreas con vocación agropecuaria, pero no tenemos agua. Entonces, de nada nos sirve tener eso, ese 500.000 de hectáreas si no hay agua. Y eso permitiría activar la economía de pequeños productores, ¿no? Asociarlos para generar productos que podríamos potencialmente exportarlos. Pero no nos olvidemos que también el mercado nacional es un gran mercado que poco a poco está modificando sus exigencias y cada vez requiere productos de alta calidad. Entonces yo creo que hay, diríamos así, varias aristas que tenemos que enfocarnos y darle valor a nuestra producción agropecuaria, ¿no? O sea, en Cajamarca también se producen mangos y yo estoy seguro de que nuestros productores de mangos atraviesan los mismos problemas que los productores de mangos de Motupe, ¿no? Entonces, hay que articular circuitos económicos de tal forma que efectivamente se atienda tanto el mercado externo, que lo necesitamos, no hay duda, pero también con calidad lo que significa el consumo nacional, ¿no? Tomando sus palabras y lo último que usted dice, hay que articular circuitos económicos, ¿no? Ya hemos dicho que la minería formal puede ser una palanca importante, que el desarrollo sostenible de la agricultura puede ser otra palanca, pero usted ha mencionado algo, no tenemos infraestructura, pero en estos momentos en Cajamarca se proyectan obras de infraestructura hidráulica bastante interesantes, la presa de Chonta, la presa de Hualtipampa y la presa de El Azufre. O sea, ¿qué impacto puede tener si esto se cristaliza en el menor tiempo? A ver, valdría la pena, por ejemplo, la presa El Chonta es una presa que está ubicada en el valle de Cajamarca, ¿no? Y tendría un impacto más o menos hacia el sur de Cajamarca, que estaría en el orden de los 50 kilómetros aproximadamente. Son 6.000 hectáreas las que se incorporarían de agricultura con riego, ¿no? Pero mire usted, 6.000 hectáreas de 500.000 es apenas el 1%, o sea, no es significativo, ¿no? Y el volumen de tierras irrigables con las otras probables irrigaciones que se realicen todavía no alcanzan, ¿no? Y la otra cosa es que necesitamos que el centro de Cajamarca, y estoy hablando de Chota, estoy hablando de Cutervo, de San Miguel, ¿no? Ahí es donde necesitamos articular una cosa: producción agropecuaria, granos, cereales, ¿no? Y producción lechera.
O sea, creo que tenemos que seguir pensando en la producción lechera y transformarla. O sea, la producción lechera ya no debería ir hacia Nestlé, hacia Gloria, ¿no? Sino que debería haber una mayor oportunidad de industrializar la leche, ¿no? Ya sea ¿qué se llama? En producción de productos derivados de leche, más allá del queso, el manjar blanco y la mantequilla, ¿no? Con lo cual podríamos articularnos mejor. Y yo diría que en el campo de la agricultura nosotros deberíamos tratar de llegar a una situación similar a la que tiene Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda, perdón, que producen mantequilla y exportan. Nosotros necesitamos imitar esos modelos de producción para competir en el mercado mundial también, porque tenemos una vocación ganadera muy importante. Ahora, el otro tema que preocupa mucho en Cajamarca es el alto nivel de informalidad. Cajamarca es una de las regiones que tiene la mayor tasa de informalidad en el país. ¿Cómo, de una u otra manera, superamos esto? ¿De qué manera podemos superar y llegar a un nivel de formalidad? En todo orden de cosas, ¿no? Claro, sería importante, ¿no? Pero ahí personalmente tengo otra mirada, ¿no? A ver. ¿Qué ocurre? Cajamarca es un departamento con mucha informalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ese rubro de informalidad se incluye al productor campesino, ¿no? Entonces, el productor campesino también es informal. Y si miramos al productor campesino como un productor informal, realmente no tenemos la manera de sacarlo adelante, ¿no? Porque es bien diferente un productor informal en un área urbana que un agricultor. Entonces ahí creo que lo que necesitamos es mejores enfoques sobre estos temas y cómo hacemos que efectivamente, ¿no?, el productor, el agricultor que tiene... maneja los factores de producción, como decimos los economistas, ¿no? Tiene la tierra, tiene las herramientas, tiene el capital para sembrar semillas, va al mercado, enfrenta al mercado y es informal, ¿no? O sea, creo que ahí los conceptos no nos ayudan y lo que creo que hay que ir pensando es que definitivamente, si eso es informal, entonces nuestros informales de las áreas urbanas que carecen de medios de producción, entonces, ¿cómo quedarían, no? Entonces, ahí hay un tema conceptual, diríamos así, que hay que comenzar a discutirlo en el país, creo yo, ¿no? Y por el lado de la informalidad urbana, ¿no? Aquí, por ejemplo, las municipalidades deberían jugar un rol muy, muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ayudar a superar esa situación de informalidad. Simplemente que cada informal de la ciudad pues cuente con los medios, por ejemplo, certificado de sanidad, un permiso para desempeñarse, y creo que son mecanismos pequeñitos con los cuales podemos cambiar la situación de informal a formal, no con las mismas características de una gran empresa en lo que se refiere a formalidad, pero sí por lo menos ir empujando a que no se consideren los más relegados de la producción en nuestro país y en Cajamarca, ¿no? Muy bien, don Víctor Barras, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos abriendo esta conversación pública a fin de cómo lograr la reactivación económica en Cajamarca y sus aportes son valiosos. Le agradezco la gentileza, muy amable. Señor Mendoza, un gusto y siempre a su disposición. Saludos. Muy amable. Conversamos con don Víctor Vargas, economista docente de la Universidad Nacional de Cajamarca.